compartir el escritorio para que vean todo lo que está pasando aquí. Y ahí está. Simplificación de circuitos secuenciales síncronos. ¿Hay algún problema en específico sobre este material? En la lectura que hicimos así de este material, salió algo que está un poco difícil, lo duro de comprender. Tengo duda para Dale. cuando hizo el ejemplo, el primerito. Sí. Entonces tengo duda cómo es que se compara el estado B con el estado A con todo, pa. Entonces Sí, creo que en el correcto. estado C se hacía de tanto que B y C sea igual a B y E, aún tengo duda con eso. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha tenido algún problemita con este material? Sí, yo también tuve duda con la tabla de implicación. Ah, muy bien, perfecto. Ojalá que ahora de esta clase nos vayamos entendidillos. Quiere decir entonces que esto de simple inspección es fácil, ¿verdad? 2 métodos, decíamos. Realmente hay 3 métodos, pero solo vamos a estudiar 2. Para quitarnos una buena cantidad de estados. Así fácil, solo comparamos B0, C1, no hay otro B0, C1, C0A1, C0A1. B y D son iguales, quitamos D y en lugar de D ponemos B. Ahí está. B0, B0, C1. No hay B0, C1, B0A1, D1, B0, D0A1. ¿Y vos qué fue lo que hicimos? Y no entiendo qué hicimos aquí por simple Por simple inspección. inspección que el estado C ¿Hola? no era el mismo caso de que se comparaba, entonces el estado B era igual al estado B. No, tranquilo. Simple inspección significa que, así como aquí, las filas son idénticas. C0 a 1, C0 a 1. Pero ¿y aquí qué onda? Ha desaparecido el estado D y en lugar de D han puesto B. Pero esto no es la simple inspección que hemos visto, ¿va? ¿Va que no? ¿O qué dicen No, ustedes? ingeniero, solo el del lado izquierdo. ¿Verdad que no? Bueno, entonces esto vamos a probarlo a ver si es cierto con las tablas de implicación. ¿Ok? ¿Me acuerdan otro rato antes de empezar el ejercicio grande? Que probemos a ver si esto es cierto con la tabla de implicación. Muy bien, vamos. Se hace para la tabla de implicación dijimos que se hace una estructura de este tipo. Las filas sin el primer estado y las columnas sin el último. Tenemos una tabla de verdad y empezamos
Hacemos la estructura en las filas sin el primero y en las columnas sin el último. B, C, D, E, A, B, C, D. Y vamos a comparar. Dice que es posible que dos estados sean equivalentes si tienen la misma salida. Por ejemplo, para cada uno de los valores de entrada. A, su salida vale 1 y vale 0. B, su salida vale 1 y vale 0. B, C, su salida vale 1 y vale 0. Es posible que estos tres sean equivalentes. ¿Qué más? 0 y 1, 0 y 1. Solo las salidas estoy viendo. Es posible que D sea equivalente con E. Es posible. ¿De qué va a depender? De lo que nos diga la tabla de implicación. Entonces, si comparamos las salidas de A con B, vemos que sí, ¿verdad? 1, 0, 1, 0. Entonces, A puede ser equivalente a B. ¿De qué depende? Si usted quiere, de que B sea equivalente a E. Suponga que en B tuviéramos C1, B0. ¿Fueran equivalentes, sí o no? Si en B Sí, tuviéramos C1, B0, ¿fueran equivalentes, sí o no? sí, sí fueran Sí. equivalentes. Sí. Y si en A tuviéramos C1, E0, ¿fueran equivalentes, sí o no? Sí, también Sí. fueran Ok. equivalentes. Entonces A va a ser equivalente a B si B es equivalente a E. Y eso ponemos en el cuadrito. Si B es equivalente a E. Ahora vamos A con C. A con C son equivalentes si. Si aquí tuviera B, chivo. Tal vez va. ¿Sí? Entonces, si B con C. Y si aquí también tuviera E. Si aquí tuviera B y aquí tuviera E. A y C fueran equivalentes. Entonces, A y C son equivalentes si B es equivalente a C y B es equivalente a E. ¿Clarito? A ver. Sí. Todo el mundo Sí, claro. Bien. Vamos. A con D. Es imposible que sean equivalentes porque sus salidas son diferentes. Aquí en los dos, pero basta con que sea diferente en un valor de X y ellos ya no son equivalentes. Es imposible que A sea equivalente a D. Igual es imposible que A sea equivalente a E, porque las salidas en el estado, cuando X vale 1, son diferentes. Estoy probando E con A. A con D, A con E es imposible. Y así nos corremos todo. Este es un caso bonito. B y C. B con C. Si aquí tuviera C, serían equivalentes. Y si aquí tuviera B, serían equivalentes. Entonces, la lógica me dice que tengo que decir B es equivalente a C si B es equivalente a C. Entonces, como los dos que estoy comparando son los mismos dos que están aquí adentro y aquí son iguales, B es equivalente a C y pongo un chequecito. Porque no puedo decir que B va a ser equivalente a C si B es equivalente a C. Por lo tanto, de una vez, B es equivalente a C. B y D tienen salidas diferentes, B y E tienen salidas diferentes, por lo tanto, no es posible que sean equivalentes. C. C con D, imposible. C con E, imposible. A ver, ¿por qué es imposible que C sea equivalente a E?
Por sus salidas. Porque tienen salidas diferentes, ¿verdad? Simplemente por eso. ¿Qué pasa con D y E? ¿Quién me cuenta? Sí pueden ser equivalentes. Si ¿qué serían equivalentes? Si pasa ¿qué? Serían equivalentes D con E. Si B es equivalente a A, ¿Y el otro? Como son las mismas que están analizando, digamos, va. Sí, muy bien. Por eso no se agrega, porque son las mismas. Excelente. ¿Ya? Porque como son las mismas, entonces solo va a depender de que A sea equivalente a B. Y ya se llenó la tabla. A ver, preguntas antes de pasar a lo otro. No hay preguntas. Bien. Como se me hace más fácil, porque aquí solo hay uno y aquí también solo hay uno. Vamos con AB, pues. A es equivalente a B si B es equivalente a E. Vamos a ir a ver la intersección de B con E, a ver si son equivalentes. ¿Qué dicen ustedes? No son equivalentes. B y E no son equivalentes, por lo tanto, B con A tampoco son equivalentes. Y tiramos esa línea ahí, que a mí más me gusta hacerla completa, una X completa, indicando que A no es equivalente a B. Este otro está bonito. No, mira, ve, como B no es equivalente a E, y para que A sea equivalente a C, se tienen que cumplir los dos. Entonces, A es equivalente a C, ¿sí o no? A es equivalente a C, ¿sí o no? No, No, ¿por qué? porque en intersección de B con E no cumple y B con C. Porque una de las dos condiciones que están ahí no cumple. Y se tienen que Correcto. cumplir las dos. Muy bien. Basta con decir que B y que A y C no son equivalentes porque B y E no son equivalentes. Ah, entonces, otra crucita. Una cruz aquí. Ellos hacen solo uno, yo hago dos, para que quede más marcado. ¿Será D equivalente a E? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será D equivalente a E? ¿Hola? ¿No? ¿Por qué no? no, ingeniero. ¿Por qué? Porque A y B, dice aquel, no son equivalentes. Por lo tanto, D y E no son equivalentes. Entonces, ¿qué tenemos? Que ninguno es equivalente, solo B y C. Ah, entonces podemos hacer un arreglito de esta forma. A no es equivalente con nadie, B es equivalente con C, D y E. Ahora entonces podemos construir una tablita de este tipo. Como B y C entonces lo que les contaba que a mí me gusta más hacerle una cruz.
Así queda remarcado que no son equivalentes. Bien. A. Vamos a quitar C porque B y C son equivalentes. Desaparecerá C. Y donde haya C, voy a poner B. Entonces quedará A, B1, B0, B, B1, E0. A, B1, B0, B, B1, E0. D y E quedan iguales porque no hay C. D y E quedan iguales porque no hay C. ¿Qué sigue después de esto en nuestro proceso de diseño? Cambiar las variables. Cambiar las variables, ¿por qué, hijo? Está bien, la idea la tenés, pero ¿cómo vas a cambiar las variables? Ahí donde tengo mi duda si por el gray reflejado en Perfecto. Eso se llama asignar estados lógicos por medio del gray reflejado. A00, B01. Si querés, aquí puedes volver a cambiar las letras. A, B, C y D. Y también hacer los cambios ahí adentro, ¿va? Y si no, pues la dejas así. ¿De acuerdo? A, entonces, B. entonces D Dale. sería 1, 1. Correcto. 00, 01, 11, 10. En gray reflejado. En lugar de B vas a poner 01 en todas las B. En lugar de A vas a poner 00 allá adentro. Asignamos estados lógicos y tendremos la tabla binaria de estado. Después de la tabla binaria de estado, ¿qué sigue? Ya no me acuerdo. Para el diseño. La tabla binaria de estado nos da estados presentes y estados siguientes. ¿Qué hago con estados presentes y estados siguientes? Hacer el diagrama de estado. No. Con estados presentes, sí lo puedo hacer, pero como ya voy en camino diseñando, si tengo estado presente y estado siguiente, ¿qué puedo hacer? Se calculan los valores de los flip-flops separando las tablas. Correcto. Sigue calcular los valores de las entradas síncronas de los flip-flops utilizando las tablas de entrada. Eso dependerá entonces de con qué flip-flop. Bueno, eso ya lo manejan ustedes horriblemente. Bien, ¿más preguntas sobre este proceso que vimos aquí arriba? ¿O esto está bonito? Vamos a ver al otro. ¿Con Dale. qué, cómo se inicia? Es indiferente en qué cuadro iniciar el método. Realmente es indiferente, pero la recomendación es que te vayas en orden. A con B. No, ya cuando está en el mapa de implicación. Yo fíjate por pila con el que tenga solo uno empiezo. Porque porque a veces con los dos hay que ir jugando. Esto estaba fácil, va, porque B con C sí son equivalentes, ya le dábamos de un solo que sí, pero B con E no, pues de un solo que no. Es decir, B con C sí, pero todavía falta probar B con E. B con E no, de un solo entonces cruz. Yo comienzo por comodidad con lo que tenga menos estados. ¿Sí? Luego es indiferente. Y en el caso del cuadro C con A, ¿Sí? se marcan de un solo, aunque solo sea uno el que no sea equivalente. Correcto. Para que sean equivalentes se tiene que cumplir los dos. Si no ¿Ya? se cumple uno,
se descarta el otro. Si no se cumple uno, no son equivalentes y le tiras la X encima. Sí. Ok, Ingeniero, una consulta. dale. Cuando, por ejemplo, dado el caso, cuando se analizó A con B, ¿verdad? Sí, Para que sean iguales, B tiene que ser igual a E, ¿verdad? sí. Y si nos vamos a B con E y otra condición, por un ejemplo, D con Sí, E, muy bien, dale. también se analiza. y se va a También buscar. tenés que ir a ver, porque ahora tu pleito es si B es equivalente a E. Entonces tienes que ir a ver la implicación de ello. Ah, Y si allá también hay implicación, tenés que ir a ver la implicación de este. Y después venirte de regreso. bueno, Con uno que falle, fallan todos. Ta, 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 ta. bueno, gracias. Ya veremos por ahí en un ejemplo que hay unos que uno puede pasar todo el día dándole la vuelta a esto y nunca lo vas a borrar. Y si nunca los vas a borrar o a tachar, quiere decir que son equivalentes. ¿Estamos? Sí. Siga, otra Sí, cosita. gracias. Otra. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Mire, qué bonito. Ayúdenme. Hagan, por favor, esta estructura en su cuaderno y lo empezamos a llenar entre todos. Es del final del capítulo de 9.6, dice. ¿Lo van siguiendo en el cuaderno o lo hacemos aquí de un solo en esto? Ojalá que tengamos la mayor. Les voy a pedir de favor, me agrada, pero al máximo que participen. Pero les voy a pedir de favor a ver si participan solo una vez para darles chance a todos los demás. ¿De acuerdo? Bien, vamos, los chicos que han estado participando pueden arrancar con esta participación. ¿Qué dicen de si A es equivalente a B? ¿Qué dicen que si A es equivalente a B? No se puede. No. Por la salida. Muy bien. ¿Qué hago en AB? La intersección. Tachar. Una X. Una X. ¿Quién me dice de A con C? Tampoco. Ey, hombre. Tampoco. Sí. Sí, tiene. Sí, De A con C, sí. A con pueden C ser equivalentes. pueden ser equivalentes. Bien. ¿Qué tiene que cumplirse para que sean equivalentes? La salida Tener sea la misma salida. Las mismas salidas ya la tienen. ¿Ve? Que AF y Que CF A sean sea equivalentes. equivalente a F. Ajá. Que AF. Acuérdense de participar solo una vez para que la mayoría alcance. Si AF y CF. A con D. ¿Qué pasa de A con D? Tienen salidas diferentes. Entonces, ¿qué No son hago aquí? equivalentes. No son equivalentes, una cruz. A con E. También tienen salidas diferentes. Bien, gracias. A con F. Son equivalentes. No, A con F. no sabemos. Podrían serlo. ¿Sí qué? Si A es Si igual A a y C. C son equivalentes. Muy bien, si A y C. Mira qué bonito se puso esto. Si A y C. Y A y C van a ser equivalentes si A F y CF. ¿Ya? Vamos, ¿qué pasa A con G? No son equivalentes. Tienen salidas No son diferentes. equivalentes. Muy bien, X. A con H. A con H. Podrían serlo. ¿Otra opinión, porfa? Son equivalentes. Son Son equivalentes. equivalentes. Son equivalentes, muy bien.
El chico que dijo podrían serlo. A es equivalente a H, sí A es equivalente a H. Entonces dijimos de una vez que eso, y al otro lado tienen C los dos, entonces eso es directamente un cheque. Sí, sí. Gracias, Miguel. Y creo que ni hallé cómo se escribe el cheque en ASCII, como que pegado lo hice de algún lado. Bueno, cosas del oficio. Vamos con B. ¡Ey! Vamos con B. Por favor, los que no han participado y los que ya participaron, calladitos. B con C. ¿Qué dicen de B con C? No son No son equivalentes. equivalentes. No son ¿Qué hago? equivalentes. X. B con D. B con D. Podrían ser equivalentes. Podrían ser, ¿sí qué? Porque tienen la misma salida. Muy bien, Sí, pero ¿qué pongo? sí, F es con E. B con No, D. sí, B es con E. B con D. Este con este. ¿Qué pongo? D con E D y A con E, con B. muy bien. D con E Y A con B. y A con B. B con E. B con E. Pudiera ser. Podrían ser sí que o. D es equivalente con G y A con G. Que véame que esa G. B con F. No son equivalentes. Ni cuál. B con G. Sí son equivalentes. B con G. Oye, me fregaste. Podrían ser. Podrían ser, ajá, así que. Si D igual a B y A igual a H. Igual no me gusta, digo. Equivalente. Si B es equivalente a D y H es equivalente a A. A con H, porfa, en orden alfabético. B con H. Hola, Igual los que no han podrían ser. participado. B No con son H. equivalentes. No son Hola. equivalentes. No son. No. C con D. A ver, hagámoslo más rápido, pues, ya que todos pueden. ¿Con cuáles no es equivalente C? Dígame de una vez. Con D, con E y con G. Y con H creo que no se mira. Ah, ¿cómo que creo? ¿Con D? Dale. Con D, E, F, D, E, G. B, fácil, va. Como no tiene la misma salida que C, de un solo lo clavamos. D, E, B. D, E, G. D, E, G. ¿Y C con F qué ondas? Son equivalentes. Son equivalentes. Y sí, mira, si C con F y si C con F. ¿Qué le pongo? Un cheque. Chequecito. Chequecito. C con H. Podrían ser. Podrían ser sí que o. Si F fuera H y F fuera C. Fuera a C y F fuera a H. Vamos, D. ¿Quiénes no son equivalentes con D?
Alguien que no ha participado, que me diga quién no es equivalente con F y B H. de una vez. F. F y H. F. F y H. F. ¿Con E? D con H E. sería. Con F y H. Y ahora, ¿qué D con E serán equivalentes? Sí. Sí, D con E. Podría. D con E. Ah, sí, podría. Así que estos dos. ¿Sí qué serían equivalentes? Sí, con E. Sí, E con G son equivalentes. Sí, EG y BG. D con G. Podría. Y B con E son equivalentes. Sí, BE y BH. E con F, ¿qué onda? E con F. Ah, no, ¿con quiénes no es equivalente E de una vez? F y H. F y con H. Y para que sea equivalente con G, ¿qué se tiene que cumplir? E con G. B equivalente a G. B a G y G equivalente a H. F con quién no? Con G. Con G. ¿Y F con H? C con H. C con H. C con H. Vamos al último. G con H. No son equivalentes. Uy. Se acabó. Bótelo. Un cafecito para agarrar fuerza. Vamos. ¿Con cuál empezamos? Con CH. 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 No, mira, tiene dos, hombre. Con FH. 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 F es equivalente a H si C es equivalente a H. Mira para dónde me mandaste. C es equivalente a H si F es equivalente a H. Me mandó para acá, mira. Y si F es equivalente a C. F es equivalente a C. Sí. Sí. Ok, otra vez. F es equivalente a H si C es equivalente a H. C es equivalente a H si F es equivalente a C. Y F sí es equivalente a C. Pero también si F es equivalente a H. Eso quiere decir entonces que voy a pasar todo el día y no voy a borrar ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, F es equivalente a H. Y no lo marco, quedará sin marcar. A ver, pregunten.
No entendí muy bien eso, ingeniero. Bien, tranquilo. Igualmente me parece. Tranquilo. El objetivo es tachar. A con F, quiero ver A con F. Sí, a C. Bien. C con H es equivalente, ¿sí qué? Si F es equivalente con H. Y si F es equivalente a C. Bien. ¿Es F equivalente a C? ¿Qué dicen? Sí. 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 F es equivalente a C. ¿Es F equivalente con H? Sí. ¿Es F equivalente con H? A. Sí. C es equivalente con H. Entonces, fíjate qué gracia, mira. F es equivalente a H si C es equivalente a H. C es equivalente a H si F es equivalente a H. Quiere decir que entre ellos dos no los podemos borrar. Son equivalentes. Así es. ¿Verdad? No lo puedo tachar. En eso hay que, si quieren, eso hay que agarrar. Por F y C, tranquilo. Por F y H, C es equivalente a H si F es equivalente a H. F es equivalente a H si C es equivalente a H. Ahí voy a estar saltando. Nunca voy a poder borrarlo. Por lo tanto, C es, por lo tanto, F es equivalente a H. ¿De acuerdo? Y de una vez, ¿qué dicen ustedes? ¿Será H equivalente a C? Sí. Sí, ¿verdad? Es lo que acabamos de decir. Si ya concluimos que C es equivalente a H, entonces C es equivalente a H y tampoco lo voy a borrar. Bien, vamos a con C, A y F. ¿Qué A es equivalente a F si A es equivalente a C? ¿Será A equivalente a C? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ir a ver la implicación. A es equivalente a F si A es equivalente a C. Y A es equivalente a C si A es equivalente a F. Lo mismo del caso pasado. ¿Sí? A es equivalente, no. A es equivalente a F. Sí. C es equivalente a F. Y C es equivalente a F. Sí. A es equivalente a F. ¿Ves? Se trata del mismo caso. Entonces, concluimos. Pero además se tiene que cumplir que C con F también. Y C será equivalente a F. C con F. Sí, sí. Sí, porque es un cheque. Quiere decir entonces que A es equivalente a F. Y de una vez, A es equivalente a C. ¿Estamos? A ver, regálenme por favor. Esto, D con B. Vamos. D con B. Ingeniero, No solo es una pregunta. Dale la pregunta.
En el último caso dijimos que A es equivalente a F y también es equivalente a C. También podríamos concluir del caso anterior que también es equivalente a H. Si quieres te calmas un ratito, ¿sí? Porque para eso tengo este círculo aquí, mira, hijo, para que no nos preocupemos por esa cosa, ¿oíste? ¿Me das chance? Ok, ingeniero. Ey, chivo, vámonos. A ver, ¿qué me dicen de B con D? Que no. ¿Por qué, vos? Porque A no es equivalente No, con no es B. equivalente. ¡Ah, qué fácil estaba, B! B es equivalente a D si A es equivalente a B. Pero como A no es equivalente a B, X. Si ustedes quieren, hubiéramos ido a buscar todos los A, B, B y marcarlos porque ya tenía X. Ahora podemos buscar. Tranquilo, vámonos. Siguiente. B con E. ¿Qué pasa de B con E? Lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó B con D? D y G no son equivalentes. No existe A con G. ¿Cómo no existe A con G? No son equivalentes. Son equivalentes A y G. Muy bien. Como A y G tiene una gran cruz aquí, pues tampoco aquí va a ser. Entonces le ponemos cruz porque AG tiene cruz. Vamos, BG. ¿BG? No son equivalentes. ¿Por qué? Porque ya está tachado. Porque B y D no son equivalentes. Muy bien. Aunque A y H sean equivalentes, mira. Qué belleza. Pero como B y D no, cataplum. Pues, Este ya habíamos quedado. Vamos. D con E. D con E. No es equivalente. ¿Por qué? Porque B y G no son equivalentes. Porque aquí tiene lo que acabamos de marcar, ¿ve? Entonces no son equivalentes. Vamos a leer BE. Perdón, D con G. No son No son equivalentes. equivalentes. ¿Por qué? Porque está tachado. ¿Quién? B y G. B con G. B con G. Y también B con H, ¿ve? B con H. Pero bastaba con uno. E con G. E con G. No son equivalentes. Ya está tachado B con G. Ya está tachado B con G. Sí, Bao. Y B con H también. No tenemos B con H. Ajá. Me estás haciendo truco. Bien, ya terminamos. Ahora, ¿para qué la pregunta que aquel me hizo? ¿Para qué sirve este circulito que tengo aquí? Esto se llama un diagrama de función, de fusión. Fusión. Es súper útil en la próxima clase, pero vamos a adelantarlo ahora. Aquí vamos a unir los que son equivalentes para nosotros. Por ejemplo, A no es equivalente a B. A es equivalente a C. Voy a tirar una línea entre A y C. Porque dijimos que A era equivalente a C. ¿Con quién más es equivalente A? ¿Hola? Con F. Voy a tirar una línea entre A y F.
Con H también. Ah, voy a tirar una línea entre A y H. Epa. Muy good. Bien, B. ¿Con quién es ese equivalente B? Con ninguno. Con ninguno. C. ¿Con quién es equivalente C? C con F. Con F. Con F. Y ¿Con H. quién más? ¿Y con quién más? Con Y C con H. H. Y con H. Bien. D. ¿Con quién? No tienen. No tiene. E. E. Tampoco. F. Con H. Con H. Con H. Y con C. No, pero como ya vamos, ya todo esto ya lo pasamos. ¿Ya? Ya vamos en avanzada. No se vale regresar. F con H. G. No tiene. Con ninguno. Bien. Miren qué chulada lo que se formó allí ustedes. ¿Qué figura geométrica será eso? Un trapecio. Dos toquecitos y a ver qué ven. ¿Qué ven? Un tazumal. Fíjese que cuando usamos el diagrama de fusión, pueden haber una línea que une dos estados. Entonces vamos a decir que K, si fueran el estado K con el estado L, solo ellos, entonces diremos que K es equivalente con L. ¿Sí? Si hay un tercer estado M, que formará un triangulito, diremos que K es equivalente a L y es equivalente a M. Esto ya no será, al hacer los tres, esto ya no es necesario ponerlo. Ah, pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos? A es equivalente a C. Hay otro estado F que también es equivalente a estos dos. Por lo tanto, hacen un triángulo, ACF. Pero apareció otro que se llama H, que es equivalente a los tres, a C, a A y a H. Entonces, y si apareciera otro, un J, que fuera equivalente a C, a A, a H y a F, tendríamos un grupo de 5. Es decir, las figuras que se formen cerradas nos darán los grupos de equivalencias. ¿Sí? Conclusión de esto, ¿qué concluimos? Según la figura que hemos adquirido. Que A, C, F y H son equivalentes. Muy bien, excelente. A, C, F y H son equivalentes. Vamos a ver entonces. ¿Qué hago si ya descubrí que A, C, F y H son equivalentes? A, C, F y H. A, C, F y H. B, el solito, no es equivalente con nadie. D, el solito, no es equivalente con nadie. E, el solito, no es equivalente con nadie. F ya está ahí.
G, el solito, no es equivalente con nadie. Y H ya está ahí. ¿Qué hago para llenar esta tabla? A ver. Cuénteme alguien, porfa. Se pueden eliminar los estados C, F y H y sustituir por el valor de A donde aparezcan cada una de esas letras correspondientes. C, F y H. C, F y H. Donde haya C, F y H, voy a poner A. ¿Dónde hay C? Aquí. ¿Dónde más hay C? Ya no hay. ¿Dónde hay F? No quedó ni una. ¿Dónde hay H? Aquí. En la G. ¿Cómo va a quedar la tablita? A 0, a 1. Para X igual 0 y X igual 1. B. Ingeniero, Hola. y salida 0 en A. Ah, muy bien, discúlpame. De 1 a 0. C. D. D. Aunque, bueno. E1, B0. E. G1, G0. G. B1. H. Epa, A. Salvado por un pelito. A0. Bien, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Se pueden cambiar las letras Bien. para ordenarlas. Sería lo ideal para mí, fíjate. Hacer una tablita que diga A, A0, A0. B. En lugar de D voy a poner C. C1, A0. C. Ah, hubo riegue porque antes yo hubiera sido algo listo y hubiera puesto aquí A, B, C, D, E. ¿Ya? Donde haya D voy a poner C entonces. Donde haya E voy a poner D. Donde haya E voy a poner, no, donde haya G voy a poner E. Ya está. C. D1. B0. D. E1. E0. E1. E1. E0. E1. 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 E1.
G, B1, A0. Y ahí estamos. 0, 0. Ah, perdón. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ahí está ya. Asignación de estados lógicos y otra vez volvemos al diseño. ¿Estamos? Ingeniero, una consulta. Dale, Igor. En el caso del estado A, Sí, dice que para la entrada ahí, ¿verdad? sí, Tiene que irse otra vez al estado A, pero con salida 0. sí, Pero lo mismo con J. sí. Quiere decir que Entonces, si empieza en A, nunca se va a mover de ahí. nunca se va a mover, ¿verdad? Nunca se va a mover porque... Tiene que empezar con otro estado. Ah, correcto. Lo mismo va a pasar con G. No, con D. ¿Ya? Sí. Con D, ahí se va a quedar también. No se mueve. Ok, gracias. Chivo. Y mira, cuando llegue a A, ya no va a salir de ahí. Bien, ¿más preguntitas? ¿O está precioso esto, usted? ¿Qué seguirá? ¡Guácatela! Vamos a trabajar. Espéreme, tranquilo. Ingeniero, tengo una duda con la tabla Dale. anterior. En la última tabla ya simplificada únicamente contamos con 5 estados. Sí. En caso de querer completar la tabla para cubrir el grade de 3 bits, los demás serían condiciones don't care. Y a ley tenés que completar a 8 estados. Y los otros son don't care condition. X, 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 X. ¿Sí? Aquí los 8 estados en gray reflejado y aquí X. ¿Estamos? Hola, ¿sí? ¿Aló? ¿Cómo sería eso, Ingeniero. ingeniero? Para complementar, en el estado siguiente se le pondría X pleca X. ¿Sí? Espérame. Ok. Cero, doble, 1, 0. 1, 0, doble 0. 1, 1, doble 0. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 0. X, 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 salida X. X, 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 salida X. Otra forma de Donker, de otra forma, guión. ¿Sí?
Cualquiera de estas es válida. Entonces vos vas a decir, si el estado presente es 1 y el estado siguiente no importa, ¿cuánto tiene que valer J y K, por ejemplo? Pero 1. ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo se escribe? Si el estado presente es 0 y el siguiente no importa, ¿cuánto tiene que valer S y R? Hola. Say hello. A ver, si vos estás en tu casa y lo que querés es salir no importa dónde, ¿por qué camino te vas a ir? Por cualquiera de los dos. Ajá, eso por cualquiera, ¿cómo me lo dijeras en términos de digitales? Don't care. Don't care. Sí, don't care. ¿Ya? Si el estado presente es 0 y el siguiente no importa, ¿cuánto vale D? No importa. ¿Ya? Entonces, en los valores de las entradas síncronas, en todo este pedazo, también será don't care. ¿Qué más? Bueno, trabajé. A con B. ¿Qué dice de A con B? No son equivalentes. ¿Cómo? No son equivalentes. ¡Ey, qué regada, babo! Si aquí no puedo jugar porque estoy presentando, hombre. Ni modo. No son equivalentes. Cruz. A con C. No son equivalentes. A con C. Como pueden observar. B con C. B con C. B con C. Podría. ¿Sí qué? Podrían ser. ¿Sí qué? Sí, Y A. F es equivalente a A. Muy bien. Me dijeron que A con C no, pero B con C sí a F. Muy bien. Vámonos. A con D. A con D sí se puede. Son Sí son equivalentes. equivalentes. A Así con es. D sí, dijo aquel. A con E. No. No. Mejor decirme de un solo A con quienes no. A con quienes no, de una vez. Con E y H. Lo primero que se nota es un ambiente de compañerismo. E Y H. A mano derecha se encuentra nuestra barra ¿Y A con F qué onda? A con F. Sí son equivalentes. ¿Por qué? Oh? Quiero ver. prioridad. Tiene lo mismo estado. Todas tienen la misma salida. Misma salida. Como todos tienen la misma salida, podrían ser equivalentes. Ahora depende de los estados implicados. Son iguales.
A es equivalente a F, ¿sí qué? ¿Sí? Sí, A es equivalente con F. ¿Verdad? Y como son los mismos, entonces sí son equivalentes. Ahí está el cheque. Estamos. Revise por favor A con D. A ver qué me dice usted. A con D. A con D. Podrían ser. ¿Qué? Es equivalente a D y A es equivalente a F. Muy bien, perfecto. A con E. Ah, ya me dijeron que no desde el principio por el 1 va. Y H también desde el principio por el 1. A con G. Podría ser. A con G. ¿Sí qué, hijo? Sí, D con G por 0, 0 y 0, 1. Y si A con F por 1, 1 y por 1, 0 la A. Entonces, solo si DG y AF. Vamos a empezar por aquí. G con H. ¿Quién me dice de G con H? G con H. No se puede. No son equivalentes. No son equivalentes G con H. Por eso tiene la gran cruz. F con H. F con H. No son equivalentes. F con G. Podrían serlo si D con G y F con... Si D con G y AF. D con G y AF. E con H. E con H. Podrían serlo. Muy bien. Si B, C, D, F. Si B, C y D, F. Sí. E con G, nunca. E con H. E con H. Si B, C y D, F. ¿Cómo cree? Ah, vamos a ver. Quiero ver. Good. Vamos a hacer un truquillo. Copiar. Cachún. Pegar. Bien. Regálenme el diagrama de fusión. Lástima que la implicación ya está hecha, ¿verdad? Los que no están tachados son equivalentes y los que tienen cheque son equivalentes. A ver, A, según esta tabla de implicación, ¿con quién es equivalente? F. Con F. Ah, pero tengo que... No, hombre, ¿qué cuesta con ustedes, hombre? A con F, ¿qué más? A con F, ¿qué más? ¿A con quién? Nadie más.
Nadie más. Nadie más. B. ¿B con quién? B con C. Con C. ¿Qué más? Con D. B con H. Con D. B con C. ¿B con quién más? B con H. B con H. B. C. ¿C con quién? C con H. C con H. ¿Qué más? D. No. E. No. F. No. G. Bien. ¿Cómo quedan los grupos de equivalentes? Según el diagrama de fusión, ¿quién es equivalente con quién? A es equivalente a F. Y B con C y H. Muy bien, perfecto. A con F y B con C y H. Preguntas, dudas, comentarios. Si se comparan cómo entraron a la clase y cómo van a salir, ¿qué dirían? ¿Igual, peor o salieron o mejor? Good. Good, very good. Thanks. Chulada. Chulada, bien. Chulada es como good en español, Bao. Así es, al idioma. Náhuatl. Puro caliche. ¿Quién más? A ver, otros comentarios, porfa. ¿O hay dudas? Pues si saquémoslas, aprovechemos. Si no, pues hacer ese montón de ejercicios que tiene el final del capítulo. Aquí se pone 9.5 y 9.7 por poner algo. No porque saber. Tengo una Dale, duda. dale. Con ¿Aquí o allá? respecto a construir aquí, para construir el círculo y ver las equivalencias, solo se ve los cuadros que no están tachados. Correcto, correcto. Pero se traslada a los valores de las columnas, ¿o no? Aquí mira, A no está tachado en toda la columna. A no está tachado con F, solo con F. Por lo tanto, voy a unir A con F. B no está tachado ni con C ni con H. B no está tachado ni con C ni con H. C no está tachado con H. C no está tachado con H. D está tachado con todos. E con todos. F con todos. G con todos. ¿Sí? Sí. Bien. Y lo mejor es ir en el sentido de las agujas del reloj y no volver atrás. ¿Sí? A, ya lo hice con F. B, voy para adelante. Ya no veo B con A, sino que voy para adelante. C, voy por adelante y ya no veo C con B ni C con A. ¿Te fijaste? B, C. Ya no hay ni con B ni con A. ¿Sí? Sí. Porque ya vi A con C allá al principio. Y así no nos va a costar. Vamos en orden. Van a ver la otra clase. Qué fumada las que se pega uno con este diagrama de fusión. Vamos, otra dudita. Esas duditas pesan después. Vamos. Ingeniero, y Dale. vamos a ver el método por partición, ya que ya estamos pasando. No. Fíjate que yo casi comparo estos dos métodos de simplificación con el algebraico. Simple inspección, por ejemplo, si vos ves que dice A por A, ya sabes que es A. A por A negado, ya sabes que es 0. Simple inspección es así, que tú te quitas de inmediato
lo que estás viendo, ¿verdad? Los que tienen las mismas filas se van porque son equivalentes. Pero después hay cosas que son difíciles, que cuesta más. Entonces como que la simplificación algebraica ya ni la ocupamos, sino que de un solo vamos a los mapas de Carnot. Ah, pues el mapa de Carnot es como la tabla de implicación, que te da el más mínimo, ¿sí? Mientras que la partición todavía te puedes quedar allí en el limbo. Digamos que la partición es como el álgebra de Boole. ¿Sí? Por eso mejor ni lo vemos y aprovechamos y nos vamos de un solo a la tabla de implicación. Entonces lo que ustedes van a hacer es simple inspección y tabla de implicación. Ya está. ¿Y puedo evitarme la simple inspección? Sí. Si quieres no la hagas y te vas de un solo a la tabla de implicación. Y vas a ver que ahí van a salir y se anulan. Lo único que tenés que andar cargando una estructura más grande. Si no quitas la simple inspección, esta estructura se hace más grande, pues. ¿Verdad que sí? A ver, niña, te contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bien. A ver, teníamos una deuda. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. Dale. Con las tablas de implicación, siempre cuando tengamos al comprar dos estados, si se dan supuestos, siempre se terminan tachando o no siempre se da eso. Puña, espérame. Dale otra vez. La tabla de implicación, cuando se está evaluando los bloques y aparecen supuestos, siempre se terminan tachando o no siempre. Por ejemplo, aquí, mira, hijo, aquí hay un supuesto. Supongo que eso es lo que tú le dices supuesto. ¿Ve? Y no se tachó. ¿Eso me preguntas? Sí, no, sí, también, pero cuando tienen una rayita. Ah, no, hijo, es que la rayita, el libro solo le pone una. ¿Ya? Esto, ve. ¿Sí? El libro solo le pone una. Yo le pongo dos para remarcar que no son equivalentes. ¿Ve? ¿Sí? El libro solo le pone una y deja sin ninguna los que son equivalentes. Yo le pongo las dos para asegurarnos. ¿Estás de acuerdo? Sí, tenía ¿O esa no duda. era esa tampoco la pregunta? No, es cabal de eso quería saber. Bien. El libro solo le pone una. Por ejemplo, decime D con F. ¿Qué pasa de D con F? D con F. Aquí dice si BD. Anda BBD. Sí, César, quiero ver. No es equivalente. Entonces, el libro solo le pone una. Yo le hubiera puesto las dos. ¿Ya? ¿Qué más? Otra preguntita. A ver, si no hagan esto rápido. Esta duda tenemos. ¿Ve? Esta duda tenemos. Ve, háganla por tabla de implicación a ver qué onda. ¡Ey, mira, ve! ¿Ya viste? Con lo que vieron de la tabla de implicación, ¿qué pasa de B con D? ¿Será B equivalente a D con lo que acaban de ver de tabla de implicación?
Sí, porque son los mismos estados. Sí, porque son los mismos implicados. Very good. Ahora sí ya le entendimos a esta onda, ¿verdad? Como aquí está Por la A eso. con 1 y estos son los mismos implicados. Galán. Hasta casi simple inspección, imagínate. Con lo que aprendimos ahorita allí. Pero si no hay seguridad, ahí está la tabla de implicación. Que no nos miente. ¿De acuerdo? Sí, ingeniera. Chivo, me llega esa onda. Bueno, entonces, si ya no tienen más cosas, vayan a desayunar o a dormir o a, no sé, pero no vayan a salir a la calle, porfa. Excelente. Vaya, chivo. Vamos a ver. Otra pregunta, por favor. Ingeniero, Dale. entonces sería válido primero hacer el método por simple inspección y luego hacer la tabla de implicación para que no se me haga tan grande la tabla. Correcto, sería lo ideal, hijo. Imagínate que tenés 10 estados. Te va a quedar una estructura horrible. Pero ¿qué tal si por simple inspección se van 4? Te vas a 6. Llega una estructura más manejable. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Que Mike. Vamos a ver, entonces. Le vamos a dar mantener. Vamos a ver aquí qué tenemos. Vamos aquí. 66 de 81. 15. 15 no estuvieron, mira. No, 16, porque aquí estoy yo. Hola. Dale, Donay. No, nada. Nada. No. Saluda a tus compañeros, pues. ¿De cuáles te acordás? ¿De quiénes te acordás, Donay? De todos. Solo un ratito se han visto, ¿verdad? Ustedes. Bueno, en las asignaciones. Física 3, la llevaron juntos, física 3. Electromagnetismo 1. Ahí se vieron todo este grupo. ¿Ya? Bueno, entonces aquí sacamos la lista de asistencia de una vez. Vamos a dejar de grabar.